Bien, entonces chicos, vamos a empezar el día de hoy con el tema que refiere al aspecto de la lógica y este tema en específico que va a ser las equivalencias notables, ¿ya? Buenas tardes chicos, buenas tardes, ¿ya? Para entrar un poco en teoría en lo que refiere a estas equivalencias notables, vamos a dividirlos en dos grandes grupos, por decirlo así, ¿ya? Van a estar, por ejemplo, lo que son los principios lógicos, o sea, son los principios generales de todo esto, y también va a estar las equivalencias propiamente dichas, ¿ok? En los principios lógicos, en los principios lógicos, ¿ya? Vamos a sacar el lapicito. En los principios lógicos, generalmente se presume que existe una tautología, es decir, que existe verdad. ¿Ya? Ustedes saben que cuando hablamos de tautología es una reiteración de verdades, ¿no? Verdad, 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 eso es tautología. Entonces, para entender estos principios lógicos, ya se presume que siempre va a ser verdad. Y van a existir tres principios lógicos fundamentales. Por ejemplo, este principio de identidad o principios de identidad que lo puse yo. ¿Ya? Quien lo va a elaborar va a ser el filósofo Parménides. ¿Ya? Parménides, ahí está Parménides, el gran Parménides. ¿Ya? El otro va a ser el principio de no contradicción. Quien lo va a desarrollar Platón. Y en el otro vamos a tener a este principio denominado como el tercio excluido. ¿Quién lo va a realizar su discípulo? Que es Aristóteles. ¿Ya? ¿Y de qué tratan estos tres principios? Vayamos a esta columna de este ladito, a este ladito, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Por ejemplo, un principio de identidad, podemos deducir esta fórmula. P, entonces, P, o simplemente podemos decir P si lo sí y solo si P. ¿Ya? P con la condición de P o P con la bicondicional de P misma, ¿no? Esto se puede, esta es la fórmula lógica, ¿no? Lógica formal. Pero en la fórmula, en la proposición normal, como la oración simple que conocemos nosotros, sería, por ejemplo, un ejemplo este. Toda cosa es idéntica a sí misma. O sea, en esta afirmación, por ejemplo, se recurre dos veces, ¿no? Dos veces lo mismo. Mira, dice, toda cosa es idéntica a sí misma. O sea, cuando está hablando de esta idéntica a sí misma, hay una reiteración, porque si dice toda cosa es idéntica, entonces obviamente hace relación a uno, pero acá lo reitera y dice a sí mismo. No podría ser pues, idéntica a otra cosa, ¿no? Entonces, ahí, ahí se está cumpliendo este principio de identidad, es decir, una reiteración de la afirmación. P, entonces, P. O simplemente podemos decir P sí, o solo sí P. Ese es el principio de identidad. ¿Está bien? En el segundo, en el principio de no contradicción, acá se dice, el ejemplo claro es este, el que menciona, es imposible que una cosa sea y no sea a la vez. ¿Ya? Es imposible que una cosa sea y no sea a la vez. ¿Ya? Una cosa, una cosa sea y no sea a la vez. Es un ejemplo claro sería verdad y falsedad, ¿cierto? Esto siempre va a tener que decantarse por uno. O bien puede ser verdad o bien es falso, pero nunca, nunca, nunca va a ser ambas cosas. Nunca puede ser verdad, verdad y a su vez ¿no? Falso. No, eso no puede ocurrir. Siempre tiene que ser uno, tiene que ¿no? Dirimirse por un lado. O bien es falso o bien es verdadero. Jamás pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Está bien? Eso es el de no contradicción. Eh, el principio del tercio excluido. ¿De qué trata esto? Veamos. Nos dice, una cosa es o no es. No existe una tercera alternativa. ¿Ya? Una cosa es o no es. No existe una tercera alternativa.
¿ya? Parece un poco enrolloso todo eso, pero un ejemplo claro, por ejemplo, es cuando te digo, ¿no? Eh, los universitarios son materialistas, ¿ya? Y acá, por ejemplo, ponemos los, con una U, ¿ya? Simplificamos todo. Los universitarios, una condición, son materialistas, una M, ¿ya? O podemos decir, los universitarios son idealistas, por decirlo así, ¿ya? Entonces, acá no puede existir otro intermedio, ¿no? O bien eres materialista, o bien eres idealista, ¿ya? Siempre, siempre va a ser así, ¿ya? Los universitarios pueden ser materialistas o pueden ser idealistas, ¿no? Y se entiende por este principio, por ejemplo, cuando se habla de estos dos grandes campos, no existe el tercero, ¿no? Que existe un concepto intermedio entre estos dos. Siempre está el materialismo y el idealismo como posiciones antagónicas, ¿ya? Es por eso que se habla de un tercero excluido, ¿ya? De un tercero excluido que no puede presentarse por ¿no? Por la dicotomía en la que se promueven ambas situaciones, ¿ya? O bien esto o bien ello, ¿ya? ¿Listo? Hasta ahí se entiende, chicos. Tres principios básicos. O repetimos, díganlo, díganlo, díganlo. Los leo, los leo. Ya está bien, ¿no? Entonces, recapitulemos. Tenemos tres principios, ¿ya? Tres principios. Principio de identidad, no contradicción y tercero excluido, ¿ya? En el de identidad es la reiteración de la verdad misma, ¿ya? Estás reiterando una verdad dentro de tu misma oración, ¿ya? Que ni siquiera es necesario que lo pongas, pero lo pones. Es por eso que tienes este P, entonces P. En el principio de contradicción es donde se presenta una situación en la que solamente puede ser verdad o falso. No puede existir una combinación entre esos dos, ¿ya? Por eso es que la representación va a ser, mira, negación, abre paréntesis, dice P, conjunción, negación de P, ¿ya? Esta negación va a ¿no? Va a negar todo esto que está dentro, ¿ya? ¿Ya? Y no puede haber otro ¿no? No puede haber otro, no puede haber dos posiciones a la vez. Siempre va a ser uno nada más. La conclusión de esta fórmula siempre va a ser una verdad o una falsedad. No puede haber otro. Y nos dice de un tercero excluido, ¿ya? Por ejemplo, acá dice P, en P, disyunción, negación de P. Esa es la fórmula del ¿no? Del tercero excluido, ¿ya? Esta es la fórmula del tercero excluido, donde existe un tercero, pero sin embargo hay situaciones donde no se da a cabo. ¿Por qué? Porque simplemente es dicotomía esa posición. Por ejemplo, el que les presenté, en que existen los universitarios son materialistas y los universitarios son idealistas, ¿no? Pero no podemos tener una tercera acá, ¿listo? Hay situaciones en que se van a dar eso. Entonces son los tres principios que tenemos que tener en cuenta, ¿está bien? Ahora sí vamos a pasar, ¿ya? Estos son los principios lógicos, ¿ya? Los principios lógicos. Vamos a borrar un ratito, un ratito, un ratito. Ya, nos agarramos fuerte, ya tenemos que estar fuertes. Si nos distraemos, ya todos volamos, ya, todos volamos, ya. Eh, entonces ya tenemos los tres principios, ya, los tres principios. Ahora pasemos a lo siguiente. Estos, ahora, lo anterior eran principios lógicos, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar de las equivalencias notables propiamente dichas, ya, porque les dije que se dividían de alguna manera en dos grandes grupos, ya. Ahora son las equivalencias notables, o también se le conoce como leyes equivalentes, ya. Estas leyes nos van a permitir, y mira, subrayamos acá, transformar, vamos a ponerle para que lo veas, nos permite transformar y simplificar las fórmulas lógicas, ¿ya? Esa es la conclusión, ¿ya? Esto nos va a permitir transformar y simplificar las fórmulas lógicas. Además, se debe resaltar que
denominan equivalencias debido a la fórmula original como la fórmula simplificada. Es decir, eh, es una transformación nada más, ¿no? Que podemos hacer, digamos que em, de algo que tenía una P y Q, ¿ya? Entonces, ¿ya? Y R, digamos, ¿no? Entonces esto podemos reducirlo a qué, digamos, ¿no? Supongamos nada más, ya, no es que sea así, una negación de P. Con esta fórmula, con estas equivalencias notables, podemos pasar de esto que es un poco más complejo a una conclusión más sencilla, ¿no? Aplicando solamente estas equivalencias o fórmulas de equivalente o leyes equivalentes, ¿ya? Entonces, para eso nos va a servir, ¿ya? Eso nos está tratando de decir. ¿Ya? Em, como, como lo anterior es representación de una fórmula más extensa, sin embargo que está ya, como quien dice, desarrollada y ya resuelta, entonces quiere decir que es lo mismo, ¿ya? Es la misma fórmula, solamente que ya está resuelta, nada más. Pues nos dice que estas denominadas equivalencias debido a que la fórmula original como la fórmula simplificada tienen los mismos valores en la matriz principal de sus respectivas tablas de verdad. Es decir, es lo mismo, eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Em, ¿qué tipo de equivalencias existen? Existen, por ejemplo, 6 acá. Las equivalencias de doble negación, ¿ya? Las de idempotencia, las de conmutación, las de Morgan, por ejemplo, ¿ya? Las definiciones de condicional o leyes de implicación o absorción. Nosotros las conocemos generalmente como leyes, ¿ya? Ley de doble negación, ley de idempotencia, ley de conmutación, ley de Morgan, ley de implicación, sobre todo nosotros lo conocemos como ley de implicación, ¿ya? Pero también puede ser definición de condicional y la ley de absorción, ¿ya? Estas son las principales. También va a haber otras más que vamos a tocar más adelante, ¿ya? Vayamos por partes en todo caso, ¿ya? En la ley de negación, ¿qué es lo que nos dice? ¿De qué trata esta ley de la negación?